Era un día soleado en la Ciudad de México. Las calles estaban llenas de vida, pero en el corazón de Pedro Infante, una tormenta se gestaba. La fama lo había elevado a un pedestal, pero también lo había aislado. En su última película, un drama desgarrador, se enfrentaría a un dilema que cambiaría su vida y la percepción de la fe en su país. Pedro, el ícono del cine mexicano, se encontraba en una encrucijada. La historia que interpretaba no solo era un guión, era un reflejo de su propia lucha interna. En la trama, su personaje debía elegir entre la lealtad a su familia y su devoción a Dios. Esta decisión lo atormentaba. ¿Qué es más importante, el amor humano o la fe divina? Mientras las cámaras rodaban, Pedro sentía el peso de cada palabra. La escena culminante se acercaba. Su personaje, enfrentado a la muerte de un ser querido, debía decidir si renunciar a su fe para salvarlo. La presión era abrumadora. ¿Podría él, un hombre de fe, justificar un acto tan desesperado? El director, consciente de la carga emocional, le pidió que se sumergiera en su dolor. Pedro cerró los ojos y recordó a su madre, quien siempre le había enseñado a confiar en Dios. Pero, ¿y si esa fe no era suficiente para salvar a los que amaba? La duda lo consumía. La cámara capturaba cada lágrima, cada suspiro. Era un momento crudo, auténtico. La escena se filmó, pero el eco de sus decisiones resonó más allá del set. Al día siguiente, la prensa estalló. Las críticas no se hicieron esperar. Algunos lo aclamaban como un héroe, otros lo condenaban como un traidor. La controversia se desató. ¿Era correcto usar el arte para cuestionar la fe, o este era un sacrilegio? Pedro se encontraba en el centro de un torbellino. Las cartas llegaban a su puerta, llenas de amor y odio. La gente debatía en las calles. La fe, una vez inquebrantable, ahora estaba en la cuerda floja. ¿Qué había hecho? ¿Había cruzado una línea que no debía ser cruzada? En su soledad, Pedro se preguntaba, ¿es posible amar a Dios y dudar de Él al mismo tiempo? La lucha entre su fe y su humanidad lo desgarraba. Cada día se sentía más perdido. La presión de ser un ícono lo asfixiaba. La fama, que una vez fue su refugio, se había convertido en su prisión. Las noches eran largas. Se despertaba en medio de la oscuridad, con el eco de las críticas resonando en su mente. La pregunta lo atormentaba. ¿Había traicionado su fe por un papel? La línea entre el arte y la vida se desdibujaba. ¿Era el cine un medio para explorar la verdad o un vehículo para la herejía? Mientras tanto, la controversia crecía. Grupos religiosos organizaban protestas. Las calles se llenaban de pancartas que decían: Pedro, vuelve a Dios. La presión aumentaba. La fe de muchos estaba en juego. ¿Podría un hombre cambiar la percepción de la religión en un país entero? Pedro sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría defendiendo su arte o se rendiría ante la presión de la fe? La lucha interna lo consumía. La cámara seguía rodando, pero su corazón estaba dividido. La fe y el arte, dos mundos que parecían irreconciliables, chocaban en su alma. En medio de esta tormenta, una pregunta lo atormentaba: ¿es posible encontrar la verdad en la duda? La respuesta parecía esquiva. ¿La fe, que una vez fue su guía, ahora era su mayor desafío? ¿Podría reconciliar su amor por el arte con su devoción a Dios? La historia de Pedro Infante no era solo la de un actor, era la de un hombre enfrentado a su propia humanidad. La lucha entre la fe y el arte lo llevaría a un desenlace inesperado. ¿Qué decisión tomaría? ¿Y qué consecuencias tendría para él y para todos los que lo seguían? La cámara se apagó, pero la historia apenas comenzaba. La controversia estaba lejos de terminar. ¿Podría Pedro Infante encontrar la paz en medio del caos? La respuesta estaba en el aire, esperando ser revelada. Pedro Infante miraba el horizonte desde su ventana. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero en su corazón había una tormenta. Era un ícono, un símbolo de esperanza para muchos. Sin embargo, esa imagen perfecta comenzaba a desmoronarse. La fe que había inspirado a millones se enfrentaba a una dura realidad. Diego Rivera, el muralista, era un hombre de convicciones firmes. Su arte desafiaba el status quo. Pedro admiraba su talento, pero también sentía una profunda inquietud. ¿Qué pasaría si sus caminos se cruzaban? La idea lo atormentaba. La lucha entre el arte y la fe, entre la esperanza y la realidad, se cernía sobre él como una sombra. La noche anterior, Pedro había soñado con un mundo donde el arte y la fe coexistían en armonía. En su sueño, él y Diego se sentaban a discutir sobre la vida, la muerte y el significado de la esperanza. Pero al despertar, la realidad lo golpeó con fuerza. La vida no era un sueño, era un campo de batalla. En su mente la pregunta resonaba: ¿qué es más poderoso, el arte o la fe?
Pedro sabía que su respuesta podría cambiarlo todo. La fe había sido su refugio, su guía, pero el arte de Diego era una fuerza imparable. ¿Podría él, un simple actor, desafiar a un gigante? El día del encuentro llegó. La tensión en el aire era palpable. Pedro se sentó frente a Diego. Su corazón latía con fuerza. Las paredes estaban adornadas con murales que contaban historias de lucha y resistencia. Cada trazo de Diego era un grito de libertad, pero Pedro no podía evitar sentir que su propia voz se ahogaba en ese grito. Diego lo miró con curiosidad. ¿Qué piensas de mi arte?, preguntó. Pedro tragó saliva. La respuesta que tenía en mente era un eco de sus dudas. ¿Es poderoso, pero ¿es suficiente para cambiar el mundo? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Diego sonrió, pero no era una sonrisa de aprobación. Era una sonrisa de desafío. ¿Y tú, Pedro, tu fe puede cambiar el mundo? La pregunta lo golpeó como un puño. Pedro sintió que su mundo se tambaleaba. La fe que había sostenido su vida ahora se convertía en una carga. ¿Era suficiente creer, o éste debía actuar? La conversación se tornó intensa. Cada palabra era un golpe, cada silencio un abismo. Pedro se dio cuenta de que no solo estaba discutiendo con Diego, sino consigo mismo. La lucha interna era feroz. La fe que había sido su ancla ahora lo mantenía cautivo. ¿Podía liberarse de ella para abrazar el arte? Mientras hablaban, las luces del estudio parpadeaban. Era como si el universo estuviera observando, esperando el desenlace. Pedro sintió que el tiempo se detenía. La presión aumentaba. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente: ¿qué es más poderoso? Diego, con su voz profunda, comenzó a hablar sobre la realidad de la vida. La fe es hermosa, Pedro, pero el arte es la verdad. El arte refleja lo que somos, lo que sentimos. La fe puede ser un consuelo, pero el arte es un grito de resistencia. Cada palabra de Diego resonaba en el alma de Pedro. Era un desafío que lo empujaba al límite. Pedro sintió que su corazón se partía. La fe que había sido su refugio ahora se convertía en una prisión. ¿Debía renunciar a su creencia para abrazar la verdad del arte? La lucha era desgarradora. La esperanza que había llevado en su pecho se desvanecía. ¿Qué pasaría si el arte de Diego era la respuesta que había estado buscando? La conversación se tornó más personal. Pedro compartió sus miedos, sus dudas. ¿Y si al final, nada de esto importa? ¿Y si la fe es solo una ilusión? La vulnerabilidad en su voz era palpable. Diego lo miró con compasión. La ilusión puede ser un refugio, pero también puede ser una trampa. La tensión alcanzó su punto máximo. Pedro sintió que el aire se volvía denso. La lucha entre el arte y la fe se manifestaba en su interior. ¿Podría encontrar un equilibrio, o éste estaba destinado a elegir un camino y dejar atrás al otro? En ese momento Pedro comprendió que la respuesta no era sencilla. La vida no era blanco o negro, era un lienzo lleno de matices. La fe y el arte podían coexistir, pero requería valentía. La valentía de enfrentar sus propios demonios. La valentía de aceptar que la esperanza y la verdad podían ser dos caras de la misma moneda. La conversación terminó, pero la lucha continuaba. Pedro salió del estudio con el corazón pesado, pero también con una chispa de claridad. La batalla no había terminado, pero había dado un paso hacia la comprensión. La fe y el arte eran dos caminos que podían entrelazarse, y él estaba listo para explorar esa posibilidad. La luz del sol se filtraba a través de las nubes grises, creando un ambiente sombrío en la plaza central. Infante, el héroe del pueblo, se encontraba frente al mural de Diego Rivera. La frase «Dios no existe» brillaba con una intensidad perturbadora. Era un desafío directo a la fe de su gente, un golpe a la moral que había sostenido a la nación durante generaciones. Infante sintió un nudo en el estómago. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo podía un artista, un ícono de la cultura, atreverse a cuestionar lo que tantos consideraban sagrado? La fe había sido su refugio, su guía en tiempos oscuros. Pero ahora, esa fe se tambaleaba ante la provocación de un hombre que había dedicado su vida a plasmar la realidad de su país. Mientras observaba el mural, recuerdos de su infancia lo asaltaron. Las enseñanzas de su madre, las oraciones susurradas en la oscuridad, las promesas de un futuro mejor. Todo eso parecía desvanecerse. La frase de Rivera resonaba en su mente como un eco inquietante. ¿Qué pasaría si realmente no había un Dios? ¿Qué significaba eso para su lucha, para su legado? Infante se preguntó si su vida había estado construida sobre una ilusión. Había luchado por su pueblo, había enfrentado a los poderosos, ¿pero para qué? Para un futuro que podría no existir. La duda se instaló en su pecho como un veneno. La fe había sido su motor, pero ahora se sentía como un traidor a su propia causa.
La plaza estaba llena de gente. Algunos miraban el mural con admiración, otros con horror. Infante podía sentir la tensión en el aire. La fe de su pueblo estaba en juego. ¿Debería defender la creencia que había guiado a su gente durante siglos o debería aceptar la verdad que Rivera había expuesto? La lucha interna lo consumía. Se acercó al mural, sus dedos rozaron la pintura fresca. Era un acto de desafío, pero también de vulnerabilidad. La obra de Rivera no solo cuestionaba a Dios, cuestionaba la esencia misma de la identidad nacional. Infante se sintió atrapado entre dos mundos, el de la fe y el de la razón. ¿Podía existir un camino intermedio? La multitud murmuraba. Algunos aplaudían la valentía de Rivera, otros clamaban por la defensa de su fe. Infante sabía que debía tomar una decisión. Pero, ¿cuál era la correcta? La presión aumentaba. La mirada de su pueblo se centraba en él, esperando una respuesta, un liderazgo. Pero él se sentía perdido. La imagen de su madre apareció en su mente. Ella siempre había creído en un Dios que protegía a los inocentes. ¿Podía él traicionar esa creencia? La culpa lo invadió. La lucha por la justicia había sido su vida, pero ahora se preguntaba si había sido en vano. ¿Era posible que la verdad de Rivera fuera más poderosa que la fe que había sostenido a su pueblo? Infante cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. La voz de su madre resonaba en su interior. La fe no es ciega, hijo, es una elección. Pero ¿qué pasaría si esa elección era equivocada? La duda lo devoraba. La presión de ser un símbolo, un líder, lo aplastaba. Podía ser un héroe y al mismo tiempo cuestionar lo que había defendido. La multitud comenzó a gritar. Algunos pedían que se cubriera el mural, otros exigían que se dejara como un símbolo de libertad. Infante sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La fe, la razón, la lucha, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones. ¿Qué legado quería dejar? ¿Un pueblo unido en la fe o uno libre de ilusiones? La respuesta no era sencilla. La lucha por la verdad era dolorosa. Infante sabía que debía hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. La mirada de su pueblo lo atravesaba. Esperaban que él, su héroe, les diera una respuesta. Pero ¿qué respuesta podía ofrecerles cuando él mismo estaba tan perdido? Finalmente abrió los ojos. La decisión estaba a punto de tomar forma. La lucha interna no terminaría, pero debía encontrar una manera de reconciliar su fe con la realidad. La frase de Rivera no podía ser ignorada, pero tampoco podía permitir que destruyera la esperanza de su pueblo. Infante respiró hondo, sintiendo el peso de su responsabilidad. La batalla apenas comenzaba. El pueblo estaba en llamas. No en el sentido literal, pero la tensión era palpable. Infante caminaba por las calles, sintiendo el peso de las miradas. Cada paso resonaba como un eco de su propia duda. La división entre los habitantes se hacía más profunda. Algunos clamaban por justicia, otros por silencio. ¿Qué debía hacer? La fe de Infante siempre había sido su guía. Desde niño había aprendido a valorar la verdad, a defender lo que creía. Pero ahora, esa verdad se convertía en un arma de doble filo. La presión aumentaba. La comunidad lo necesitaba. ¿Pero a qué costo? La pregunta lo atormentaba. ¿Debería arriesgar su carrera por lo que creía o callar y traicionar su propia esencia? Las noches eran las más difíciles. Se sentaba en su habitación, la luz tenue de una vela iluminando su rostro. Recordaba las enseñanzas de su padre, las historias de valentía y sacrificio. La verdad siempre prevalece, le decía. Pero ¿y si esa verdad lo llevara a la ruina? La imagen de su familia, de su futuro, se interponía entre él y su fe. Un día, mientras caminaba por la plaza, vio a un grupo de jóvenes discutiendo acaloradamente. Sus rostros reflejaban la desesperación. «No podemos quedarnos callados», gritó uno de ellos. Infante sintió un escalofrío. Esa era la voz de la juventud, de la esperanza, pero también era un grito de guerra. ¿Estaba preparado para ser el líder que necesitaban? La noche anterior había tenido un sueño inquietante. Se encontraba en un tribunal rodeado de rostros familiares. Todos lo miraban con decepción. ¿Por qué no defendiste lo que creías?, le preguntaban. Despertó empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza. La culpa lo consumía. Era un cobarde por dudar. Decidió visitar a la anciana del pueblo, una mujer sabia que había visto más de lo que muchos podrían imaginar. Su casa estaba llena de recuerdos, de historias que habían marcado generaciones. «Infante», dijo ella con voz suave, «la verdad puede ser un camino solitario, pero a veces es el único camino». Sus palabras resonaron en su mente. ¿Era realmente el único camino? Mientras caminaba de regreso, se encontró con un viejo amigo. «¿Qué vas a hacer?»,
le preguntó. Infante sintió que el mundo se detenía. La pregunta lo atravesó como una flecha. No lo sé, respondió, aunque en su interior sabía que el tiempo se agotaba. La presión del pueblo, la expectativa de sus seres queridos, todo se acumulaba sobre sus hombros. Esa noche, se sentó frente a su ventana, mirando las estrellas. Cada una parecía un recordatorio de las decisiones que había tomado. ¿Qué pasará si elijo mal?, se preguntó. La incertidumbre lo envolvía. La idea de traicionar su fe lo atormentaba. Pero, ¿y si su silencio salvaba a su familia? La lucha interna era desgarradora. Al amanecer, decidió visitar la iglesia. El lugar estaba vacío, pero la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente casi sagrado. Se arrodilló, buscando respuestas. «Dame una señal», suplicó. Pero el silencio fue ensordecedor. La fe que una vez lo había guiado ahora parecía distante. Mientras salía, se encontró con un grupo de personas que se acercaban. Eran los que habían estado clamando por justicia. Sus rostros estaban llenos de determinación. «Infante, necesitamos tu voz», le dijeron. En ese momento, el peso de la decisión lo abrumó. La presión era insoportable. ¿Podría ser el faro que guiara a su pueblo o se convertiría en el villano de su propia historia? La encrucijada se presentaba ante él. La lucha entre su fe y su futuro se intensificaba. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Debería arriesgarlo todo por lo que creía? La respuesta no era clara, pero una cosa era segura. El tiempo se estaba acabando. La decisión que tomara cambiaría su vida y la de su pueblo para siempre. Infante respiró hondo, sintiendo el aire frío de la mañana. La decisión estaba cerca, pero el miedo lo mantenía paralizado. La lucha entre el deber y la convicción lo consumía. ¿Qué haría? La historia de su vida estaba a punto de escribirse, y él era el único que podía decidir el rumbo. La escena se desarrolla en un escenario iluminado tenuemente, donde Infante se encuentra solo. La multitud murmura expectante. Su rostro, una máscara de incertidumbre, refleja la lucha interna que lo consume. ¿Es este un momento de revelación o una simple actuación? La pregunta resuena en su mente, como un eco que no cesa. Infante mira hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad parpadean. Cada destello es un recordatorio de su vida, de su éxito. Pero, ¿a qué costo? La fama lo ha elevado, pero también lo ha aislado. En este instante, siente el peso de su propia existencia. La letra de Dios sí existe, comienza a fluir de sus labios, pero cada palabra es un desafío. Está cantando por fe o por miedo, la música se intensifica, y su voz se quiebra. La multitud se siente atraída, pero él se siente atrapado. La letra habla de esperanza, de redención, pero en su corazón hay dudas. ¿Puede realmente creer en lo que está diciendo? La presión de ser un ícono lo consume, la imagen que ha construido es frágil, y un solo paso en falso podría desmoronarlo todo. Mientras canta, su mente viaja a momentos oscuros de su pasado, recuerdos de decisiones difíciles, de traiciones y de sacrificios. Cada nota es un recordatorio de lo que ha perdido. La búsqueda de la verdad se convierte en una batalla interna. ¿Es la fe un refugio o una trampa? La multitud lo aplaude, pero él siente que está en un escenario vacío. La soledad lo envuelve. La letra de la canción se convierte en un espejo de su alma. Habla de la lucha entre el bien y el mal, de la búsqueda de un propósito. Infante se pregunta si alguna vez ha sido auténtico. ¿Ha vivido para los demás o para sí mismo? La dualidad de su existencia lo atormenta. La fama le ha dado todo, pero también le ha robado su esencia. Un rayo de luz ilumina su rostro, y por un momento se siente expuesto. La vulnerabilidad es aterradora. La multitud sigue cantando, pero él se siente desconectado. La música se convierte en un murmullo lejano. En su mente, las preguntas se multiplican. ¿Qué significa realmente creer? ¿Es suficiente con cantar sobre la fe o debe vivirla? La canción llega a su clímax, y su voz se eleva, pero en su interior, la batalla continúa. La imagen de un infante perfecto se desmorona. La presión de ser un modelo a seguir lo asfixia. La duda se convierte en un monstruo que lo acecha. ¿Qué pasará si la verdad sale a la luz? ¿Qué pasará si la gente descubre que su fe es solo una fachada? La música se detiene abruptamente. Un silencio pesado llena el aire. Infante se queda inmóvil, el sudor recorre su frente. La multitud espera, pero él no puede seguir. La lucha interna ha llegado a su punto crítico. La pregunta que lo atormenta se convierte en un grito silencioso: ¿quién soy realmente?
En ese instante el mundo exterior se desvanece, todo lo que queda es su voz resonando en su mente. La lucha entre la fe y la imagen se intensifica. La necesidad de ser amado, aceptado, lo consume. Pero, ¿a qué precio? La autenticidad se convierte en un lujo que no puede permitirse. Infante cierra los ojos y en su mente ve un camino hacia la verdad, pero también hacia el dolor. La decisión que debe tomar es abrumadora. ¿Debería arriesgarlo todo por ser quien realmente es? La multitud sigue esperando, pero él está atrapado en su propia tormenta. Finalmente, abre los ojos. La luz del escenario lo envuelve, y por un momento siente una chispa de claridad. La fe no es solo una palabra, es un viaje que implica aceptar sus propias imperfecciones. La lucha no termina aquí, pero ha dado un paso hacia la verdad. Con una respiración profunda, Infante se prepara para continuar. La canción puede ser un acto de fe, o tal vez una maniobra para salvar su imagen. Pero en este momento, lo que importa es que ha comenzado a enfrentar su propia realidad. La lucha interna sigue, pero ahora hay una luz al final del túnel. La búsqueda de la verdad ha comenzado. Años después, el mural de Rivera se erguía en el corazón de la ciudad, un testimonio vibrante de la lucha y la resistencia. Sus colores brillantes contrastaban con el gris del asfalto, pero también con la sombra que se cernía sobre Infante. La obra, una mezcla de historia y esperanza, se había convertido en un símbolo. Sin embargo, para él, era un recordatorio constante de su elección. Infante se encontraba frente al mural, observando cada trazo, cada figura. Recordaba el fervor de aquellos días, la pasión que lo había llevado a tomar decisiones que ahora lo atormentaban. ¿Qué significa realmente la fe en un mundo donde el arte y la religión chocan? Esa pregunta lo perseguía como un eco en su mente. La fe, en su esencia, debería ser un refugio, pero para Infante se había transformado en una carga. La religión que una vez lo había guiado ahora parecía un laberinto sin salida. Se preguntaba si había traicionado su propia creencia al permitir que el arte se interpusiera en su camino. La lucha entre lo sagrado y lo profano lo desgastaba. Mientras miraba el mural, las imágenes cobraban vida. Las manos levantadas en protesta, los rostros de aquellos que habían sufrido, y la mirada desafiante de Rivera. Infante sintió un nudo en el estómago. ¿Era él uno de ellos? ¿Un mártir de su propia fe? La culpa lo consumía. Había elegido el arte sobre la devoción, y ahora se preguntaba si había hecho lo correcto. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo susurros del pasado. Recordaba las noches en las que se sentaba a contemplar su obra, sintiendo que cada pincelada era un acto de adoración. Pero ahora, esa adoración se sentía vacía. La conexión que había sentido se había desvanecido, dejando solo un eco de lo que una vez fue. Infante se dio cuenta de que su lucha no era solo con el arte, sino con su propia identidad. ¿Quién era él sin su fe? Un artista perdido en un mundo que no comprendía su dolor. La presión de la sociedad lo aplastaba. La gente esperaba que él fuera un líder, un faro de esperanza. Pero ¿cómo podía guiar a otros cuando él mismo estaba perdido? La noche caía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Infante se sentó en un banco cercano, sintiendo el frío del metal contra su piel. La soledad lo envolvía como una manta pesada. Miró hacia el mural una vez más, buscando respuestas en los colores que danzaban ante sus ojos. Pero las respuestas no llegaban, solo más preguntas. La fe, pensó, debería ser un camino claro, pero para él era un laberinto de dudas. Se preguntaba si había sacrificado su alma por un momento de gloria. La fama que había alcanzado se sentía como una trampa. La gente lo aclamaba, pero él solo sentía vacío. La búsqueda de la verdad lo había llevado a un callejón sin salida. Infante cerró los ojos, tratando de encontrar paz en medio del caos. Recordó las palabras de su mentor: el arte es un reflejo del alma. ¿Pero qué reflejaba su alma ahora? Un mar de confusión y desilusión. La lucha interna lo desgastaba, y cada día se sentía más distante de lo que una vez había creído. El mural, con su vibrante energía, parecía burlarse de él. Era un recordatorio de lo que había perdido. La pasión, la fe, la conexión con lo divino. Todo se había desvanecido en un instante. Infante se preguntaba si alguna vez podría recuperar esa chispa. La idea de renunciar a su arte lo aterraba, pero la idea de seguir adelante sin fe lo consumía. La noche se hacía más oscura, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Infante se levantó, sintiendo el peso de su decisión. La lucha entre el arte y la fe continuaría, pero él sabía que debía encontrar un camino que lo llevara de regreso a sí mismo. Mientras se alejaba del mural, una nueva determinación comenzó a formarse en su corazón. La fe no tenía que ser un sacrificio, podía ser una fusión. El arte y la religión podían coexistir, y tal vez, solo tal vez, él podría ser el puente entre ambos. La lucha no había terminado,
pero ahora había una luz al final del túnel, una luz que lo guiaba hacia un nuevo comienzo. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas del viejo estudio. El polvo danzaba en el aire, creando un ambiente casi etéreo. Allí, en medio de la desolación, se encontraba Clara, una artista atrapada entre su pasión y su moralidad. Su pincel se movía con desesperación sobre el lienzo, cada trazo un grito silencioso de su alma. Clara había dedicado su vida al arte, pero su última obra era diferente. Era un retrato de su hermano Miguel, quien había desaparecido misteriosamente un año atrás. La búsqueda de respuestas la había llevado a un camino oscuro, donde la fe y la duda se entrelazaban como sombras en la penumbra. ¿Era su hermano realmente un mártir o había elegido un camino de autodestrucción? Mientras pintaba, su mente se llenaba de recuerdos, la risa de Miguel, su amor por la vida y la última conversación que habían tenido. Nunca dejes que el miedo te detenga, le había dicho, pero ahora, el miedo la consumía. ¿Qué había hecho Miguel en su búsqueda de libertad? ¿Había cruzado una línea que no se podía regresar? El lienzo se convirtió en un espejo de su conflicto interno. Cada color que elegía representaba una emoción, el rojo de la ira, el azul de la tristeza, el negro de la desesperación. Clara se preguntaba si su arte podía capturar la esencia de su hermano, o si, en su intento de hacerlo, estaba traicionando su memoria. La presión aumentaba. La comunidad la miraba con expectación, esperando que su obra fuera un homenaje, pero ella sentía que era una condena. Una noche, mientras trabajaba, recibió un mensaje anónimo. Tu hermano está vivo, pero no es quien crees. El corazón le dio un vuelco. ¿Era una broma cruel? ¿O había alguien que sabía más de lo que ella podía imaginar? La duda se instaló en su mente como un parásito. ¿Debería seguir buscando la verdad, aunque pudiera destruir la imagen que tenía de Miguel? Clara se sentó en el suelo, rodeada de tubos de pintura y pinceles. La angustia la invadía. ¿Qué harías tú en su lugar? La pregunta resonaba en su mente. ¿Arriesgarías tu paz mental por la verdad? ¿O preferirías aferrarte a la ilusión de un hermano perfecto? La lucha entre la fe en su familia y la realidad de su desaparición la desgarraba. Decidió que debía confrontar sus miedos. Al día siguiente, se dirigió a la última ubicación conocida de Miguel, un viejo bar en el centro de la ciudad, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida. Al entrar, el ambiente era pesado, impregnado de secretos. Las miradas de los clientes la seguían, como si supieran algo que ella ignoraba. Se acercó al bartender, un hombre de rostro cansado. «Busco a mi hermano», dijo con voz temblorosa. El hombre la miró con compasión, pero sus ojos revelaban una verdad inquietante. «A veces, la búsqueda de la verdad puede llevarte a lugares oscuros», respondió. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sabía él? ¿Qué había hecho Miguel? Mientras se alejaba del bar, su mente se llenó de imágenes de su hermano. La risa, los sueños compartidos y la promesa de siempre estar ahí el uno para el otro. Pero ahora, esa promesa se sentía como una cadena que la mantenía prisionera. La lucha entre el amor y la verdad se intensificaba. ¿Podía amar a alguien que había elegido un camino tan peligroso? Regresó a su estudio, el lienzo la esperaba, pero esta vez no podía pintar. La angustia la paralizaba. Se sentó frente a la obra inacabada, y las lágrimas comenzaron a caer. ¿Era su amor suficiente para salvar a Miguel? ¿O su búsqueda de la verdad lo había llevado a un abismo del que no podía regresar? La pregunta la atormentaba. La fe en su hermano se desvanecía, y con ella, su propia identidad. Clara se dio cuenta de que su arte no solo era un reflejo de su hermano, sino también de su propia lucha interna. La búsqueda de la verdad la había transformado, y ahora debía decidir si estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. La luz del atardecer se desvanecía, dejando el estudio en penumbra. Clara miró el lienzo, sintiendo el peso de su decisión. ¿Qué harías tú en su lugar? La pregunta la acompañaría, un eco constante en su mente. La búsqueda de la verdad y el amor por su hermano la llevarían a un desenlace que cambiaría su vida para siempre.